meditar rápidamente también el día de hoy. He escuchado muchas cosas, he escuchado a muchos hermanos, escucho a mi hermana, mis hermanos, acerca de las pruebas, acerca de las cosas que el Señor hace con nosotros, que a veces son tan complicadas de entender. Y aprender que las cosas que a veces pensamos que nos va mal son buenas es difícil, mis hermanos. Hay gente tan corta de mentalidad y tan corta de entendimiento que inmediatamente te dicen, ¿cómo puede existir un Dios bueno si hay hambre en África, si existe el ébola, si hay niños pobres? La culpa no es de Dios, hermanos. La culpa no es de Dios. Yo quisiera, hermanos, meditar, y les prometo que van a ser no más de 15 minutos, y entender algo que el Señor quiere. Si tienen sus Biblias ahí, hermanos, quisiera que primero rápidamente abramos en el libro de Job. Y por lo menos voy a mostrarles, hermanos, por lo menos 4 cosas por las cuales nosotros pasamos de prueba a prueba y en prueba. Y ustedes van a saber en qué lugar estamos. Dicen los estudiosos que Job es el libro más antiguo de la Biblia, porque nadie sabe quién fue Job. De hecho, no saben qué nacionalidad tenía. No saben si era mexicano. No, seguramente no, ¿verdad? Bueno, quién sabe, pues le fue tan mal, a lo mejor sí. Hasta los penales fallaba. Vamos a ver a Job, hermanos, primero, y son 15 minutos lo que voy a hacer. Job, antes de Salmos, dice la palabra de nuestro Dios, y quiero que me sigan, hermanos. En el capítulo 1, versículo 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, danos sabiduría para entender su palabra. Danos de tu inteligencia, Señor, y tu alimento, Señor, para fortalecernos, salir de este lugar fortalecidos, Padre Santo, por Cristo Jesús. Amén. Noten cómo era Job. Dice que era perfecto. Aquellos que no me han escuchado, perfecto significa maduro. No significa que era un Adonis, que era así tipo Brad Pitt o algo por el estilo. O como los jóvenes que están acá. O sea. No. Perfecto significa maduro. Quiere decir que tenía una madurez, él entendía que ya no necesitaba recibir de Dios, que él ya estaba dándole a Dios las cosas. Una persona madura es eso. Una persona madura es cuando comprende que ya no es necesario recibir, sino ya es necesario dar. Los jóvenes han de preguntar que a qué edad se llega a la madurez. Los adultos deben de responder, nadie sabe. Porque tenemos niños como Lucero, que ya entiende que ya no necesita recibir, sino que ya comienza a dar. Porque la ven a la niña barriendo, arreglando mesas, sin que nadie le diga. Y hay jóvenes de 45, 60 años que no levantan su plato cuando se van de comer. Porque esperan todavía que les den de comer. Entonces la madurez no se entiende, la madurez es una actitud. Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué dice más adelante? Dice que a Job le nacieron hijos e hijas. Y dice, voy a brincarme hasta el versículo 6. Un día, dice, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás,
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Será bueno, Job. Pero el enemigo se encarga de ser envidioso y de robar las bendiciones. Job, dijimos que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el diablo, Satanás, y le dice a Dios, pues sí, pues le das todo. ¿No te has sentido tú alguna vez que tienes toda la vida? O ahorita, si estás pasando por prueba hoy, si estás pasando por una prueba hoy, quizás pienses, pues si yo estaba tan a gusto antes, si yo antes tenía todo, nadie me molestaba, la gente hacía lo que yo quería. Entonces, hermano, si tú estás en prueba hoy, no es por Dios, es por cómo eres primeramente, perfecto, temeroso de Dios. Porque el primero que se pone en contra tuya es el enemigo. Dice la palabra de nuestro Dios que el Señor, tan seguro como era Job, porque tenía confianza, le dice, quítale todo lo que tiene, quítatelo. Y le comenzó a quitar todo. Dice la palabra de nuestro Dios ahí, que no terminaba uno de sus siervos de venir cuando dijeron, las hordas de camellos que tenías en aquel lado se las llevaron los ladrones. Los cultivos de maíz y trigo que tenías acá se quemaron todas. Tus hijos que estaban celebrando en un salón, se cayó el salón y se murieron todos. Vamos a brincarnos, hermanos, hasta el versículo 20 del capítulo 1. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Le habían quitado todo, hermanos. Le habían quitado todo a Job. No tenía nada. Ya no tenía nada. Y Job dice que se levantó, lloró. Pues sí, pues a todos nos duele que nos quiten el carro que tanto nos costó. A todos nos duele que un hijo se nos enferme y que ya se nos muera. Pero dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Y bendijo a Dios. Se postró. Noten cómo Job se postra. La tradición anterior, nosotros hacemos, a veces los varones oramos de rodillas, no sé si las hermanas, pero yo les recomiendo, mis hermanos, que por lo menos los martes y jueves tengamos la costumbre de dar rodillas. Que Job se postró. Los judíos se ponían en el suelo, así, la cara en el piso, y adoró a Dios. Bueno, hermanos, no fue todo, Job, porque el diablo no se cansa de humillarnos, de ponernos en mal con Dios. Más adelante le dice, no lo voy a leer por el tiempo que tenemos, pero el diablo le dice, pues si dice piel por piel, lo que más quiere el hombre, ¿qué es? Más la salud. Usted siempre dice, con que tenga salud, ¿verdad? Siempre dice, con que yo tenga salud. Dijo Toñito, el dinero va y viene como quiera, ¿verdad? Pero el diablo, sabiendo de eso, le dice, ándale, enférmalo y vas a ver cómo te va a maldecir. Dios conocía a Job, el corazón de Job lo conocía. Lo enfermó, hermanos. Lo enfermó y dijo, dice en el versículo 6, y dijo Jehová, en el capítulo 2, versículo 6, y dijo Jehová a Satanás,
a Satanás: de aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. No tenía casa, no tenía hijos, ahora sí que ni perro que le ladrara, y estaba tirado, ahí tirado, todo lleno de llagas, supurando. Yo me imagino que estaba cantando Job. Pero noten lo más interesante en el versículo 9. Entonces la mujer de Job fue y lo animó, le echó porras. No, ¿verdad? Le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: Job, nunca, porque voy a recibir nada más lo bueno de Dios, también lo malo. Bueno, mi hermano, si tú estás pasando pruebas, no le eches la culpa a Dios. Es porque tu corazón es perfecto, porque tu corazón está apartado del mal. El enemigo te lo quiere robar. No les voy a contar toda la historia de Job, pero léanla. Al final, Dios les retribuyó su fidelidad 10 veces más de lo que tenía. Lo que nunca le dio de más fue su integridad. Pero hermano, quizás esa historia no te conforte ahorita, porque quizás tengas algo más en tu corazón. Quiero que vayamos a 2 de Crónicas, más atrás. En 2 de Crónicas, capítulo 7. Y quiero que lo grabes en tu corazón esta primera parte de Job. Si estás pasando prueba, examina tu corazón. A lo mejor es porque lo tienes muy íntegro y te apartaste de mal. 2 de Crónicas 7, mis hermanos. En este libro, voy a pedir que leamos, que me sigan en la lectura. En el versículo 13. En el versículo 13 dice lo que dice Dios: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La segunda condición que yo encuentro en la palabra de Dios para cuando uno esté en prueba es porque te has alejado de Dios, porque eres soberbio, porque no te humillas delante de Él, porque has sido tan benevolente, has tenido tantas cosas buenas de Dios que hasta te la crees. Yo sé que la palabra de Dios embellece, sobre todo a las niñas y a los jovencitos, embellece. El que es cristiano es bello. En serio, jóvenes. Pero cuando se la creen, es cuando nos enaltecemos. Y aquí está hablando Dios de humillarse. El pueblo se había olvidado de que las bendiciones venían de Dios y se había apartado. Entonces Dios dijo: les voy a cerrar la llave, les voy a levantar la canasta, porque no hay otra forma de que entiendan. Aquí sí, hermanos, si estás pasando prueba, examina tu actitud y tu conducta de las cosas que Dios te ha dado. Vamos a Malaquías, hermanos. Y esto se está poniendo más bueno. Este pasaje de Malaquías va a doler un poquito más, mis hermanos. Así que aguántense. Aguantémonos, porque cuando no lo leí yo, caray. Malaquías 3, hermanos. Versículo 6 primero, quiero que lean. Dice Dios: porque yo Jehová no cambio. Por esto,
hijos de Jacob, no habéis sido